Jesús pone a prueba la fe de aquella mujer cananea, lo acostumbra a hacer con otros. Será importante para él cerciorarse de que la persona que pide su favor se manifieste creyente. Muchas veces me he preguntado, ¿por qué? El Señor es coherente, no deja cabos sueltos cuando se trata de la exposición de la verdad. Acostumbra a identificarse como el enviado del Padre, por lo mismo como transmisor de un mensaje que no atribuye a su personal iniciativa. Es el Verbo de Dios, por quien y en quien el Padre reconoce a los hombres como sus hijos muy amados. Así identifica a Jesús en el Tabor y exhorta a todos los hombres, en aquellos discípulos, a ser como Él, escuchándolo. Se entiende que escucharlo no se reduce al aspecto meramente doctrinal, se extiende a su realización en la vida. Escucharlo es ser como Él, hijo fiel y predilecto del Padre, y el hermano de todos los hombres, inmolado en la cruz para el perdón de los pecados. La humildad conquista a Dios. Jesús expresa su predilección por los humildes habitualmente, por eso se conmueve ante la cananea, ¿no?, que le pide tan humildemente que cure a su hija. ¿Por qué? Porque Jesús pondera la docilidad de los humildes a la gracia y su predisposición a la santidad. En Él es el mismo Padre quien hace oír su voz y manifiesta su voluntad santificadora. Recordemos la frase del apóstol Pablo en Tesalonicenses: la voluntad de Dios es que sean santos. Por lo tanto, que todos imiten a Cristo, el Santo de Dios. Así lo entendieron los santos como Francisco y Clara de Asís. De esa manera dejaron a Dios lo que únicamente Él, Dios, podía lograr en ellos. Lo que admiramos en los santos es obra exclusiva de Dios y no mérito humano. Uno de los prefacios de los santos de nuestra liturgia, ¿no?, lo expresa acertadamente. Tú eres celebrado en la asamblea de los santos y al coronar sus méritos coronas tus propios dones. La santidad, como la vida misma, es obra de Dios. La soberbia cede a la engañosa inspiración diabólica. No es verdad que morirán, decía Génesis, ¿no? Serán como dioses, le dice el demonio a Eva. Es así como se produce una trágica desorientación que afecta a la vida personal y social. Es preciso dejarlo hacer a Dios y de esa manera hacernos cargo de lo que nos corresponde a nosotros, es decir, el humilde y dócil consentimiento a esa acción suya. Aquella mujer extranjera, cananea, tiene fe en Cristo, como también ocurre con otros en quienes Jesús señala esa principal virtud. Se lamenta no encontrarla en su propio pueblo. Al destacar ese hallazgo en la cananea suplicante, no desaprovecha la ocasión para exponerla como modelo de innegable actualidad. Y leemos el texto de Mateo 15, ¿no? Entonces Jesús le dijo: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en ese momento su hija quedó sana. Como lo hemos expresado en otras ocasiones, la fe, don de Dios, florece únicamente en la humildad. La soberbia, en cambio, cierra el corazón a ese don
y falsifica los mejores valores. Estadistas de prestigio, cuando aparecen, no hallan sustento sólido a sus mejores proyectos. Advierten que no se puede edificar sobre arena o escribir en el agua. La virtud de la humildad promueve eficazmente la práctica de los valores que, por ejemplo, la democracia reclama como sistema político, ¿no? No existe una democracia sin demócratas. La ley y su presunto ejecutor, que sería el poder político, sin una práctica virtuosa de los valores democráticos, acaban manipulados por la corrupción. El Evangelio, como lo expone el texto del evangelista San Mateo, es una práctica de virtudes que necesariamente modela al hombre y convalida sus intentos por restablecer la justicia y lograr la paz. No podemos exponer el Evangelio sino como mensaje de vida. Cuando no interpela en su calidad de llamado y ofrecimiento de gracia, debe ser examinada la idoneidad de sus transmisores y testigos. Los cristianos tenemos la responsabilidad de presentar lo vigente hoy. San Juan Pablo II habla del testimonio de la santidad requerido por el mundo contemporáneo. Vivir la fe hace a la justicia auténtica y a la paz social. El doble discurso es una contradicción que pone al creyente al borde del abismo, abierto como una trampa, al borde del abismo de las diversas formas contemporáneas del materialismo y de la incredulidad. Se piensa, se habla y se vive como si Dios no existiera. Jesús se muestra como el Dios cercano, tan íntimo de la humanidad que se hace hombre. Finalmente, el realismo de su presencia influye saludablemente en la historia humana.